Y ahí recuerdo que la policía me miró y me dijo, eres tan hermosa, no merecías estar pasando por esto, eres increíble. Mira la situación en la que él te puso. Yo estaba ahí, en la comisaría, con el rostro marcado por las uñas de ella, con mi hija pequeña en brazos preguntándome, ¿estás bien, mami? Y todo porque fui a buscar mi propio auto. Mi auto. El que él me había quitado después de sacarme de la casa, después de dejarme sin nada, después de destruir todo lo que construimos juntos. ¿Sabes lo peor? Que él era mi mejor amigo, el hombre más cuidadoso que conocí, el padre perfecto, y en menos de un año se convirtió en un extraño que me dejó en la calle con dos niñas, sin un peso, viviendo en un apartamento vacío que acababan de entregar, sin muebles, sin nada. Pero para entender cómo llegué ahí, tengo que contarte desde el principio. Porque esta no es solo una historia de traición. Es la historia de cómo una niña que nunca tuvo una referencia de amor, que perdió a su madre siendo tan pequeña, buscó desesperadamente algo que ni siquiera sabía qué era. Y cuando lo encontró, o eso creyó, resultó ser la peor pesadilla de su vida. No tengo muchos recuerdos de mi infancia con mi mamá y mi papá juntos, casi ninguno. Lo que sé es lo que me contaron después, cuando ya era demasiado tarde para hacer preguntas. Mi mamá ya tenía un hijo mayor cuando conoció a mi papá, trabajaba aquí en Sao Paulo limpiando casas para mantenerlo, luego tuvo a mi hermano y a mí con mi papá. Pero la relación no funcionó, nunca fue tranquila, nunca fue buena. Después mi mamá tuvo otro matrimonio y otro hijo más, y justo después de que ese bebé naciera, ella enfermó. Cáncer de mama. Tengo un recuerdo que no sé si es real o si lo inventé. Lo trabajé en terapia años después, tratando de entender si de verdad sucedió. Recuerdo que íbamos en una camioneta, íbamos a un sitio en el interior. Mi mamá estaba acostada, nosotros con ella. Fue la última vez que la vi viva. No lo sabía en ese momento. Nadie me explicó que era una despedida. Yo tenía tal vez 5 o 6 años. El siguiente recuerdo que tengo es el velorio en la casa de mi abuelo materno. En esa época todavía se velaba en las casas. Y yo, una niña pequeña, corriendo de un lado al otro sin entender nada. Mi familia dice que yo jugaba, que parecía que no comprendía la gravedad. Y es verdad, no entendía. Para mí, mi mamá simplemente había desaparecido. Después del velorio me subieron a un auto. Mi hermano y yo fuimos a São Paulo con mi abuelo paterno, el papá de mi papá. Mis otros 2 hermanos, los que no eran hijos de mi papá, se quedaron en el interior. Uno con mi abuelo materno, el más pequeñito con su papá. Y así, de un día para otro, perdí a mi mamá, perdí a mis hermanos, perdí todo lo que conocía. Me crié con mis abuelos paternos. Mi papá vivía con ellos, pero trabajaba tanto que casi nunca lo veía. A veces tenía novia y se iba a vivir con ella por temporadas, pero yo siempre me quedaba con mi abuelo. Yo amo a mi abuelo, te juro que sí. Él me crió con lo que pudo, con lo que sabía. Pero durante años, toda mi infancia y adolescencia, tuve un vacío enorme. Un vacío que no sabía cómo llenar. Nadie me explicó qué le había pasado a mi mamá. Nadie se sentó conmigo a decirme, tu mami falleció, no va a volver. Entonces para mí, ella solo había desaparecido. Y yo crecí con esa sensación de abandono, preguntándome por qué me dejó, por qué nadie me explicaba nada, por qué estaba con personas que no conocía. Lo peor era pensar en mi hermano mayor. Él perdió a su mamá. De repente sus hermanos se fueron y él ni siquiera conoce a su papá. Mi mamá nunca habló de él. Hasta el día de hoy, cuando hablo con él por WhatsApp, siento que está distante. Siento que esa herida nunca sanó. Yo al menos tenía a mi papá, aunque no estuviera presente. Él no tenía a nadie. Ese vacío me marcó para siempre. Crecí sin una referencia de lo que era el amor. No sabía cómo se veía una familia funcional. No sabía cómo era una madre presente. Todo lo que sabía era que mi mamá se había ido, que mis hermanos desaparecieron de mi vida y que yo tenía que seguir adelante sin entender nada. Cuando fui adolescente, mi abuelo decidió volver al interior a vivir en un sitio. Yo me quedé en Sao Paulo con una tía. A los 16, 17 años empecé a trabajar. La rutina era agotadora. Y un día tuve un conflicto familiar en la casa de mi tía. Entendí que esa era su casa, no la mía, y una vez más me tocó irme. Así que a los 17 años me fui a vivir sola. Todo mi salario se iba en pagar el alquiler, en sobrevivir. Y fue en esa época, sintiéndome tan sola, tan perdida, que conocí al papá de mi primera hija. Lo conocí en una fiesta en la casa de mi papá. Mi papá ya vivía con mi madrastra y sus sobrinas invitaron a sus amigos. Fue ahí donde lo vi. Me gustó de inmediato, pero yo era mucho más joven y él era mayor. No pasó nada en ese momento. Pero después,
Cuando ya estaba trabajando, cuando ya vivía sola y estaba organizando mi apartamento, él empezó a pasar tiempo conmigo. Trabajaba de noche con horarios rotativos. Entonces, cuando tenía sus días libres, se quedaba en mi casa. Me ayudó muchísimo. Me ayudó a comprar muebles, cosas para el apartamento. Sabía que era difícil para mí estar sola, que no tenía a nadie. Fuimos a vivir juntos. Hicimos una unión estable. Y cuando tenía 19 para 20 años quedé embarazada. Llegó Lorena, hoy tiene 12 años. Fue un buen relacionamiento al principio, ¿sabes? Pero después empezó una fase difícil con él. Muchos amigos en casa, fiestas, bebidas. Y yo tan joven, sin experiencia, dejé que pasara. Nos separamos. Y poco después, él falleció. Lorena era muy pequeñita. Me quedé sola con una bebé. No sabía qué hacer. Me sentía perdida otra vez. Y fue entonces, sin buscarlo, sin planearlo, que conocí al que se convertiría en mi segundo marido. Fue en el trabajo de una amiga. Yo la fui a visitar para almorzar juntas, y cuando llegué, él estaba ahí. Trabajaba en ese lugar. Mi amiga me dijo después, «Oye, le gustaste mucho, quiere conversar contigo». Yo le dije que no estaba abierta a una relación, que no era lo que buscaba. Pero él insistió. Me buscó por Instagram, me invitó a tomar un café. Mi amiga me convenció. Dale una oportunidad, conversa con él. Y acepté. Cuando salimos ese primer día, pedimos comida. Y cuando llegó el momento de pedir bebidas, él pidió una Coca-Cola. Y yo en ese instante pensé, ya me gustó. Porque mi primer marido tuvo problemas con el alcohol. Y yo sabía lo doloroso que eso era. Ver que él no bebía me dio tranquilidad. Hablamos, comimos, nos besamos. Y desde ese día no nos separamos más. Un día le presenté a Lorena, que tenía 2 añitos. Le dije que éramos amigos, que estábamos conociéndonos. Y él fue tan respetuoso, tan educado, tan cariñoso con ella. Jugaba con ella, la hacía reír. Lorena lo adoraba. Preguntaba por él cuando no venía. Preguntaba, ¿dónde está el amigo de mami? Después de un tiempo, él me dijo, quiero que conozcas a mis papás. Yo estaba nerviosa, ¿sabes? Pensaba, ¿cómo me van a recibir? Soy una chica joven, vivo sola, tengo una hija y él es un chico joven sin hijos. ¿Qué va a pensar su familia? Fuimos a un restaurante donde su papá trabajaba y cuando llegué me recibieron con los brazos abiertos. Me dijeron, ven acá, abuela Lorena. Y desde ese día, ella los llama abuelos. La acogieron como si fuera su nieta de sangre, le dieron una segunda familia, porque ella había perdido a su papá y ellos llenaron ese vacío. Nos fuimos a vivir juntos, me pidió matrimonio, cotizamos valores para la boda y justo cuando estábamos planeando todo, descubrí mi segundo embarazo. Llegó Bella, mi segunda hija. Él fue increíble durante el embarazo. Si hubiera podido, me dejaba todo el día en el sofá sin hacer nada. Me cuidaba a Lorena, hacía todo en la casa. En el parto estuvo conmigo. Se despertaba de madrugada conmigo para las tomas. No importaba que él trabajara todo el día, siempre llegaba y tenía tiempo de calidad con nosotras. Recuerdo que un día fui al salón a hacerme el cabello, estuve todo el día ahí, y él me mandaba fotos. Ya hice el arroz, ya hice el frijol. Me mandaba fotos de las niñas, nunca me apuró, nunca me reclamó, era mi compañero real. Yo tenía un compañero al lado, alguien que me daba tranquilidad, seguridad, alguien que no me hacía dudar, no me daba ansiedad preguntándome, ¿dónde estará? ¿Con quién estará? Eso es muy importante para la salud mental, ¿sabes? Él me decía que iba a trabajar, y yo le creía. Si podía llegar temprano, llegaba temprano solo para estar con nosotras. Y otra cosa increíble, no existía el vayan ustedes adelante. No. Si íbamos a la panadería, íbamos todos juntos. Si íbamos al supermercado, todos juntos. Él no iba sin mí, yo no iba sin él. Éramos un equipo, una familia. Yo pensaba, no puedo creer que esté viviendo esto. Un buen relacionamiento, con mi hija feliz, con una figura paterna real y verdadera, no forzada. Estaba en la mejor fase de mi vida. Me llevaba bien con la familia paterna de Lorena, con la familia de él. Todo era perfecto. Financieramente estábamos bien. Él trabajaba en ventas, era muy bueno en lo que hacía, muy enfocado, y en 2022 lo ascendieron. Pasó de vendedor a supervisor. Iba a liderar un equipo de ventas. Yo pensé, esto es maravilloso. Vamos a crecer más financieramente. Vamos a tener una vida mejor. Lo que yo no sabía es que ese ascenso iba a ser el inicio de mi pesadilla. Mi pesadilla comenzó cuando él llegó a casa y me dijo, voy a asumir un equipo de ventas. Necesito que te enfoques más en las niñas, más en la casa, porque yo ya no voy a poder ser tu red de apoyo como antes. Yo no tenía red de apoyo. No tengo mamá. Mi familia está en el interior.
Entonces, mi red de apoyo siempre fue él. Si yo tenía una cita médica, él se quedaba con las niñas. Si yo tenía un cliente de maquillaje, él las cuidaba. Era él. Solo él. Entonces, cuando me dijo eso, entendí. Cerré mi salita comercial donde hacía maquillaje y pestañas. Me enfoqué 100% en la casa y en las niñas. Llevaba a la escuela, recogía, hacía todo. Él solo se levantaba, se vestía y se iba a trabajar. Y funcionó bien por algunos meses, hasta que él organizó una fiesta para su equipo. Alquiló una casa con piscina en São Caetano. Me dijo, pasa más tarde con las niñas. Yo conocía a muchas personas de la empresa porque había ido a fiestas anteriores, así que no me pareció extraño. Cuando llegué a esa fiesta, saludé a todos. Los chicos me saludaron bien, las chicas también. Pero había una chica en específico que me miró diferente. Te juro que ese día algo en su mirada me incomodó profundamente. Era como si no fuera bienvenida a sus ojos. Todas las demás me recibieron súper bien, conversando, pero ella se mantuvo distante. Se fue a jugar sinuca con los chicos. Casi no habló conmigo. Cuando llegué a casa, le pregunté a él, ¿quién es fulana? Y él respondió, ella está casada. Y yo pensé, qué raro, yo solo pregunté quién era, no pregunté si estaba casada. Ahí empezó un desconfort en mí. Durante toda la semana no pude sacarme esa sensación. Hablé con una amiga, hablé con la tía de él, que se había convertido en mi mejor amiga. Les dije, no sé qué es, pero esa chica me pareció extraña. Todos me decían, ¡ay, estás celosa! Pero yo nunca había sido celosa, nunca. Pasó el tiempo y un día fuimos a una cabaña en Campos de Jordão. Era una cabaña en los árboles, un lugar hermoso. Él llevó su notebook para trabajar, eso no me molestaba, era nuestro sustento. Pero en un momento dejó el celular cerca y vi una notificación. Ella, esa vendedora, había dado me gusta a varios de sus stories y puso corazones. Me pareció extraño. Yo subí una foto, una selfie, y me fijé. Ella vio mi story pero no le dio me gusta. Todas las demás vendedoras de la empresa reaccionaban a mis publicaciones, pero ella no. Volví de esa cabaña ya muy alerta. Y algo más. Después de ese viaje, yo ya no tenía deseo por él. No quería que me tocara. Esperaba que se durmiera para poder acostarme. Fui a mi ginecóloga. Le dije, necesito un remedio para tener ganas con mi marido. Empecé terapia. Pensé que era porque estaba un poco arriba de peso, porque quería hacerme una cirugía. Pero no. Era mi instinto diciéndome que algo estaba mal. Entonces empezaron las señales más claras. Él empezó a llegar tarde de las fiestas de la empresa. Empezó a beber, cosa que él nunca había hecho. Llegaba oliendo a alcohol, fuera del horario que había dicho. Y yo pensaba, esto va a volverse rutina. ¿Estoy lista para vivir así? Y sabía que no. Una noche me dijo, voy a ir con un cliente a São Paulo con el vendedor fulano. Pasaron las 8 de la noche, las 9, las 10, las 11, la medianoche. Nada. Ninguna llamada, ningún mensaje. Cuando llegó, me fui a dormir. Él se bañó y se durmió de inmediato, pero yo no pude dormir. Tomé su celular, abrí WhatsApp, abrí el grupo del equipo, y ahí estaba, una foto de él con ella, una selfie que habían mandado al grupo de ventas informando de una venta, pero el horario no coincidía con el horario en que él llegó a casa, y él me había dicho que estaba con fulano, no con ella. Al día siguiente lo confronté. Empezó a tartamudear, a inventar excusas, y yo me di cuenta, él estaba con ella. Llevé todo a la terapia. Mi terapeuta me preguntaba, ¿por qué es tan importante saber la verdad para ti? Y yo no sabía explicarlo. Solo sabía que necesitaba saber. Un día no aguanté más. Le mandé un mensaje a ella por Instagram. Le dije que había visto que estaban juntos, que él me había mentido, y su respuesta me dejó helada. Ella me mandó un texto enorme, soberbia, diciendo, yo estoy muy bien casada. Mide tus palabras al hablar conmigo. Me trató como si yo fuera una loca, y lo peor, ella era vendedora de él. Él era su supervisor, y me hizo sentir que yo era la equivocada. Llegué a terapia llorando. Hice algo horrible, me equivoqué. Decidí llamarla para disculparme. Llamé, pedí disculpas. Ella aceptó, pero nunca me pidió disculpas a mí. Fue fría, cortante, pero su voz me incomodaba. No sé explicarte. Su voz, su tono, todo me incomodaba. En noviembre hubo una fiesta de la empresa en un bar al frente de donde yo vivía. Él no me avisó con tiempo. Cuando le pregunté por qué no me dijo antes para ir juntos, me respondió con excusas. Fui a casa de mis abuelos para fin de año, y allá él bebió hasta perder el control. Su familia tuvo que esconderlo porque le dio una zancadilla a un amigo. Casi hubo una pelea. Esa noche, en el auto de regreso, él lloraba borracho diciendo, ¿me amas? Dime que me amas.
Dime que nunca me vas a dejar, no importa qué pase. Y esas palabras resonaron en mí toda la noche. En febrero de 2023 fuimos a un resort para celebrar el cumpleaños de Lorena. Pero él llegó tarde, me gritó, me dijo que si estaba molesta que agarrara el auto y me fuera. En el resort pasó todo el tiempo en el celular. Me propuso que me quedara más días con las niñas mientras él volvía a atender un cliente. Algo no me cuadraba, pero acepté. Una semana después, en un viernes, me dijo, voy a necesitar el auto, tengo un cliente. Se fue desde la mañana. Yo abrí Instagram y vi a todo el equipo de la empresa en un bus gigante con bebidas, copas personalizadas, yendo a una quinta en el interior. Una fiesta de carnaval. Llamé a su celular. No tenía señal. Llamé. Finalmente contestó. Le dije, me dijiste que tenías un cliente, pero veo que están yendo a una fiesta. Me gritó por teléfono. Me dijo, ¿qué? ¿No puedo divertirme? ¿Solo tengo que trabajar y pagar cuentas? Colgó en mi cara. Viernes, sábado, domingo. Nada. No volvió. No llamó. No contestó mensajes. Tuve que llamar a su mamá. Ella tuvo que contactar al gerente regional para localizarlo. Fue un fin de semana de terror. Yo llorando, sin dormir, pensando lo peor. Cuando por fin apareció, no vino a casa. Se fue a casa de su mamá. Estuvo una semana allá. Me mandó flores. Su familia me rogaba que hablara con él, que le diera otra oportunidad. Todos decían, tienen que hablar, resolver las cosas. Es solo una fase difícil del matrimonio. Y yo, como tonta, acepté. Fuimos a un bar. Pero él estaba frío, distante. Volvimos a casa, tuvimos relaciones. Y a la mañana siguiente, él se despertó y se encerró en el baño a llorar. Lloraba, sollozaba. Lo escuché y sentí un frío en el estómago. Salió del baño con los ojos rojos y me dijo, tú no mereces esto. Esas fueron sus palabras. Tú no mereces esto. Y ahí supe que había algo más. Algo que él no me estaba diciendo. Pasó el fin de semana. Volvió a trabajar. Y un día me mandó un mensaje. Necesitamos hablar esta tarde. Sé que estás dando tu mejor esfuerzo, pero ya no puedo más. Llegó a casa, agarró las llaves del auto y se fue. Sin explicaciones, sin mirarme a los ojos. Simplemente se fue. Y nunca volvió. Yo llamaba a su familia, confundida. ¿Cómo que se fue? Debe haber algo mal. Pero todos me decían, ¡ay! Él te ama, ya va a volver. Pero yo sentía en mis entrañas que había algo más. Y le rogaba a Dios, muéstrame la verdad. No importa cuánto duela. Solo quiero saber la verdad. Y entonces, un día, recibí un correo. Era una notificación de Instagram diciendo que mi número de teléfono había sido removido de su cuenta y reemplazado por otro número. Agregué ese número a mi WhatsApp y cuando vi el perfil, era ella. ¿Cómo es posible que en un mes de haberse ido de casa, ella ya tuviera acceso a su cuenta de Instagram? ¿Cómo? Después recibí otro correo. Una reserva en Terrazzo Italia a nombre de los dos. Ahí entendí todo. Personas que trabajaban en la empresa y habían renunciado empezaron a llamarme. Él está teniendo una relación con fulana. El marido de ella lo descubrió y la sacó de la casa. Por eso él también tuvo que salir de tu casa. Conseguí el número del ex de ella. Lo llamé. Y él me confirmó todo. Sí, ya sospechaba. Ella empezó a llegar tarde, a vender muy bien de repente, a llegar con tenis caros, con cosas que yo no le había comprado. La saqué de mi casa. Si es tu marido, no lo sé. Pero si quieres hablar, podemos vernos. Le mandé un mensaje a mi ex. Ya sé toda la verdad. No saliste de casa porque yo no te dejaba ir a las fiestas. Fue un placer hablar con fulano. Y ahí empezó mi verdadero infierno. Ella comenzó a llamarme. Mensajes, llamadas, desde números diferentes. Me amenazaba. Me mandaba fotos del lado de mi cama, de mis medicamentos antidepresivos. Él le había mandado fotos de mis cosas personales. Mi mejor amigo, mi compañero, el padre de mi hija, me estaba humillando con ella. Hice un boletín de ocurrencia. Mi abogado me dijo, es lo único que puedes hacer. Pero eso solo empeoró las cosas. Ella sabía que yo sabía. Y el miedo de ellos era que yo fuera a la empresa a hacer un escándalo. Él empezó a distanciarse. Me quitó el auto. Me quitó las tarjetas. Me dijo, te voy a pagar el alquiler y te voy a dar una tarjeta para el supermercado. Eso es todo. Pero yo seguía en el apartamento donde vivíamos, hasta que un día me dijo, ¿te vas a salir del inmueble? Yo le dije que no, que mi abogado me dijo que no tenía que salir. Pero él ya había agendado mi mudanza. Llegó con un camioncito, 2 tipos, y me sacó. Me sacó con mis 2 hijas, con lo poco que pude empacar en una noche. Me mudé a un apartamento vacío que me acababan de entregar. Sin muebles, sin nada,
Solo las cajas, una cama, una mesa, un televisor. Me mudé en la semana de mi cumpleaños. Iba a cumplir 30 años. Y un día, desesperada, fui a buscar mi auto. Sabía que estaba en el estacionamiento de la empresa. Tenía la llave de repuesto. Llegué, vi el auto, empecé a grabarlo con mi celular para mandárselo a mi abogado. Y de repente, ella salió de un auto al lado. Me gritó. Me dijo que saliera de ahí y me agredió. Recuerdo sus uñas en mi cara, arañándome. Recuerdo que varias empleadas nos separaron. Recuerdo que él llegó y trató de golpearme, pero los chicos de la empresa lo sostuvieron. Un abogado criminalista que trabaja arriba de la empresa bajó, me ayudó, llamó a la policía. Pasé todo el día en la comisaría. Mi hija pequeña estuvo conmigo en esa salita. Me veía con el rostro hinchado, marcado, y me preguntaba, ¿estás bien, mami? Y yo no sabía qué responder. La policía, una mujer increíble, estuvo todo el tiempo conmigo. Me dijo, eres tan hermosa, no merecías estar pasando por esto. Eres increíble. O la situación en la que él te puso. Y yo lloraba, porque había perdido a mi mejor amigo, había perdido a mi compañero, había perdido todo. Salí de esa comisaría destruida. Al día siguiente era el cumpleaños de mi hija. No podía quedarme en casa llorando. Así que me maquillé, me vestí y la llevé a una granja en Kotia a celebrar. Porque ella no tenía la culpa de nada, pero por dentro estaba muriendo. Los días siguientes fueron un infierno. Él me bloqueó de WhatsApp. Solo me contestaba cuando le convenía. La justicia determinó que tenía que pagar 20% de pensión para Bella, pero la disolución de la unión estable se arrastra hasta hoy. Él alegó que vendió el auto por $5,000 porque supuestamente el arreglo había costado más de $20,000. Una mentira descarada. El juez determinó que yo, por ser joven, estaba apta para trabajar, que la agresión no me causó daños, que no tenía derecho a pensión para mí, solo para la menor. Me sentí sola, abandonada, sin nada, pero tenía dos opciones, quedarme en el piso llorando o levantarme. Y decidí levantarme. Empecé a buscar trabajo. No fue fácil. Había estado años sin trabajar, enfocada en la casa y las niñas. Pero conseguí un empleo fijo, de martes a sábado, de 9 a 6. Junté cada centavo. Y con el dinero de la disolución, con mis ahorros, con cada peso que pude guardar, compré mi propio auto. Hoy tengo mi auto. Hoy tengo mi apartamento. Poco a poco he ido comprando muebles, un paso a la vez. Mi rutina es simple. Trabajo. Llevo a las niñas a la escuela, las recojo, hago la cena, las ayudo con las tareas. Los fines de semana, cuando no están con él, vamos a la iglesia. Porque sí, volví a la iglesia, volví a Dios. Pasé tanto tiempo enojada con Dios, le decía, si la familia es tan importante para ti, ¿por qué destruiste la mía? ¿Por qué dejaste que esto me pasara? Pero con el tiempo entendí, Dios no destruyó mi familia. Él me salvó de un hombre que no me amaba, que me engañaba, que me usaba. Dios me sacó de ahí antes de que fuera peor. Y hoy, aunque duele, aunque hay días difíciles, sé que estoy mejor. Mis hijas están mejor. Bella va cada 15 días con él. Y siempre vuelve contándome peleas, discusiones entre él y ella. Me cuenta que ella rompe cosas, que amenazó con matar los peces de Bella, que le grita, y yo le digo a Bella, cuando pase algo así, me lo cuentas, siempre. Porque aunque ya no puedo controlar lo que pasa cuando está con él, sí puedo protegerla, sí puedo estar ahí para ella. El año pasado, en el cumpleaños de Bella, él aceptó mi videollamada. Este año, no. Me ignoró todo el día. No pude felicitar a mi hija en su cumpleaños. Pero así es él, controlador hasta el final. Lo que me da fuerza es ver cuánto he avanzado. Hace 2 años y medio estaba en un apartamento vacío, sin muebles, sin auto, sin trabajo, sin esperanza. Hoy tengo trabajo, tengo auto, tengo un techo. Estoy planeando empezar una universidad. Estoy planeando el futuro. Y lo más importante, soy feliz. Mis hijas son felices. Eso es lo que importa. Si estás escuchando esta historia y te sientes identificada, quiero que sepas algo muy importante. No estás sola. Sé lo que se siente creer que encontraste a tu compañero perfecto, solo para descubrir que todo era una mentira. Sé lo que se siente perder a tu mejor amigo, a tu pareja, a tu red de apoyo. Todo de un día para otro. Sé lo que se siente estar en un apartamento vacío con tus hijos, sin saber cómo vas a pagar el alquiler, cómo vas a comprar comida, cómo vas a salir adelante. Pero también sé lo que se siente levantarse, poco a poco, un día a la vez. Y quiero decirte algo que me dijeron en terapia y que me salvó la vida. No es tu culpa. No es tu culpa que él haya cambiado. No es tu culpa que te haya engañado. No es tu culpa que te haya abandonado. Nada de esto es tu culpa. Tú no provocaste esto. Tú no merecías esto. Y definitivamente, el amor no duele. El amor real, el amor verdadero, no te hace dudar.
No te hace llorar todas las noches. No te hace sentir que estás volviéndote loca. No te abandona con tus hijos. No te quita todo lo que tienen. No te humilla con otra persona. Eso no es amor. Eso es abuso. Eso es manipulación. Y sé que es difícil salir. Sé que la familia te va a decir, dale otra oportunidad, piensa en los niños, el matrimonio tiene que trabajarse. Pero escúchame bien, no tienes que quedarte en un lugar donde te hacen daño. Tus hijos no necesitan un papá que esté presente físicamente pero ausente emocionalmente. Tus hijos no necesitan ver a su mamá triste, callada, escondiéndose en su cuarto para llorar. Tus hijos necesitan ver a su mamá fuerte, feliz, luchando por un futuro mejor. Y tú mereces más. Mereces a alguien que te valore. Mereces a alguien que te respete. Mereces a alguien que te elija todos los días, no solo cuando le convenga. Si estás en una relación donde sientes que algo está mal, confía en tu instinto. Yo sentí desde el principio que algo no estaba bien con esa mujer. Lo sentí en su mirada ese primer día. Y todos me decían, estás celosa, estás loca. Pero yo tenía razón. Confía en ti. Confía en lo que sientes. Y si necesitas ayuda, búscala. Hay líneas de ayuda para mujeres en situación de violencia. Hay comisarías especializadas. Hay centros de atención psicológica gratuita. Hay refugios. Hay organizaciones que pueden ayudarte. En México, 911 o 089, Línea Nacional contra la Violencia en Argentina. 144, Línea Nacional de Atención para Mujeres en Violencia en Colombia. 155, Línea Nacional de Violencia contra las Mujeres en Chile. 1455, Fono Familia de Carabineros. En Perú, Línea 100, línea gratuita del Ministerio de la Mujer. No estás sola. Hay personas que pueden ayudarte. Hay salida. Hoy, 2 años y medio después, puedo decirte que la vida sigue, que hay esperanza, que puedes reconstruirte, que puedes ser feliz otra vez. No fue fácil. No voy a mentirte. Hubo días en que no quería levantarme de la cama. Hubo días en que lloraba sin parar. Hubo días en que sentía que no iba a lograrlo. Pero lo logré. Y tú también puedes. Hoy trabajo, mantengo mi casa, tengo mi auto, planeo mi futuro. Hoy mis hijas me ven feliz. Hoy soy un ejemplo para ellas de que una mujer puede salir adelante sola. Y si yo pude, tú también puedes. Tu historia no termina con ese hombre que te lastimó. Tu historia apenas comienza. Hay vida después del divorcio. Hay vida después de la traición. Hay vida después del dolor. Y esa vida puede ser hermosa. Así que si este video te ayudó, compártelo. Compártelo con esa amiga que sabes que lo necesita. Compártelo con esa prima, esa hermana, esa vecina que está pasando por lo mismo. Porque entre mujeres nos apoyamos. Entre mujeres nos levantamos. Entre mujeres sanamos. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por estar aquí. Y recuerda, eres más fuerte de lo que crees. Un abrazo enorme. Y recuerda, la mejor venganza es ser feliz.